Entonces, tenemos los tipos de gráfico y líneas de tendencia. Esto en color negro lo dejo. Y esto, a ver, ¿qué tal tiene Arial? Creo que sí, que está ahí. Ya está. Entonces, los tipos de gráfico que vamos a utilizar son dos. El que actualmente estamos viendo aquí en pantalla es el gráfico de velas japonesas. ¿Ya? Las velas japonesas tienen eh, dos estructuras, básicamente. ¿Ya? Una vela alcista y una vela bajista. Tiene su estructura cada tipo de vela y ya lo vamos a ver. ¿Ya? Y el otro tipo de gráfico que vamos a observar es el gráfico de líneas, que no es muy difícil y es el tipo de gráfico que en su mayoría vemos en los noticieros, nos lo transmiten, en especial en CNN, en Bloomberg, en la CNBC, ¿no? Entonces, estos son los tipos de gráfico que vamos a revisar y la herramienta, la primera que vamos a aprender a usar son las líneas de tendencia. Entonces, vamos a observar cómo está conformado, ¿no?, la estructura de una vela japonesa. En este primer ejemplo vamos a realizar la estructura de una vela japonesa alcista y no varía mucho de la bajista, pero igual es necesario que lo veamos, ¿no?, que lo revisemos. Entonces, por lo regular, una velita japonesa tiene esta estructura o esta formación. Ya lo voy a terminar de dibujar. Ya, y bueno, también más adelante vamos a ver las formaciones o los patrones que nos dejan un, un conjunto de estas velas japonesas, ¿no? Existen, por ejemplo, las velas Hammer, Bearish Engulfing, Bullish Engulfing, Morning Star, Evening Star, entre las principales, las más importantes, ¿no? Pero hay cientos, entonces cientos de patrones, las velas de decisión, de indecisión, las dojis, etcétera. Y para esto también hay un texto que se llama el libro o la Biblia de las velas japonesas, ¿no? Entonces, una vela alcista, en este caso representada por el color verde, por lo regular se forma de esta manera, ¿ya? Solo nos vamos a concentrar en el rectángulo verde e inicia ahí. Ya, cualquiera sea la temporalidad. Y para nuestra estrategia, siempre nosotros iniciamos desde temporalidad mensual. Eso quiere decir que cada una de estas velas se ha formado en el lapso de un mes, ¿no? Esta vela roja que estamos viendo actualmente en el euro dólar corresponde al mes de noviembre, ¿no? Entonces, una vez que finalice noviembre, se va a formar otra velita que va a corresponder a diciembre, ¿no? Y así sucesivamente. Su formación no es en estricto que siga un cierto patrón o comportamiento. Puede iniciar de cualquier manera o de cualquier forma, ¿no? Incluso hay gaps de apertura, perdón, los gaps de apertura ya sea alcista o bajista, ¿no? Pero eso es un detalle que lo vamos a ver en otro curso, ¿ya? Entonces, una vez que se forma la velita alcista, empieza a realizar este movimiento. Lo que hace es subir, su cuerpo sube, ¿no? Y se queda ahí, digamos. Listo, ya tenemos una vela alcista. Pero ¿cuáles son sus partes? Eso es lo que nos interesa. Entonces, lo primero, lo más primordial, ¿no?, es este punto que vendría a ser su cuerpo, ¿ya? Entonces, este es el cuerpo de una vela alcista. De igual manera para la bajista, pero hay un leve cambio en cuanto a su formación, ¿ya? Entonces, este es el cuerpo, todo esto, ¿ya?
Entonces, una vez que se ha formado el cuerpo, vamos a identificar sus partes, lo que es el precio de apertura, ya, y su precio de cierre. De igual manera, esto tiene un precio de apertura que vendría a ser aquí. No, la vela alcista abre aquí abajo. Aquí es donde por lo regular debería de haberse empezado a formar. Empieza a subir, define su cuerpo y cierra aquí. Entonces, este vendría a ser un precio de cierre. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se forma la apertura y este es el cierre. Y este vendría a ser el máximo. Se escribe así máximo, ¿no? Listo. Ese vendría a ser el máximo y este vendría a ser el mínimo. Listo. Este, la punta tal cual aquí. Este es el mínimo, esta es la apertura, todo esto es el cuerpo, este es el cierre y este es el máximo. Y em, estas barras que he dibujado de color negro se las conoce como mechas, ¿ya? O también les dicen sombras, porque es un rastro que ha dejado el mercado al momento de realizar su desarrollo de las velas, ¿ya? Entonces, estas dos son las mechas o en su defecto las sombras. Es lo mismo, es un sinónimo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, para ambos casos. Lo mismo aquí abajo, ¿no? Igual, siguen siendo mechas estas, mechas o sombras, ¿ya? Entonces, esos son las partes que tiene una vela, en este caso alcista, ¿no? Este es el precio de apertura, este es el mínimo que ha dejado, este es su cuerpo, este es el máximo, ¿no? Este punto aquí, exactamente, hay que ser muy minuciosos en esto, ¿no? Ahí, tal cual, ese vendría a ser el máximo, y este es el precio de cierre. Entonces, vamos a ver ahora cómo se desarrolla, en este caso, una vela bajista, ¿ya? Entonces, sus partes vendrían a ser las siguientes. De igual manera, este es el cuerpo, ¿no? De una vela bajista o de una vela oso, no te olvides, también ese es su apodo. Esto es toro, ¿no? Bajista, perdón, alcista, bajista. Pero en este caso, este es el precio de cierre y este es el precio de apertura. ¿Ya? Pero de igual manera, este sigue siendo el máximo y este sigue siendo el mínimo. ¿Ya? ¿Y eso por qué razón se mantiene? Porque dada tan solo el análisis de esta vela, este sigue siendo el precio máximo, se mantiene, ¿ya? Y este sigue siendo el precio mínimo, pero de la vela bajista. De igual manera, este sigue siendo el precio máximo y este sigue siendo el precio mínimo, pero de una vela alcista. La diferencia entre las dos está en su apertura y en su cierre, porque en el caso de una vela, en este caso bajista, aquí es donde ha empezado su desarrollo, aquí es donde se ha aperturado el inicio de esta vela bajista. Entonces, ese es el precio de apertura, se desarrolla a medida que pasa el tiempo y se queda aquí, que llegaría a ser su precio de cierre. Pero este sigue siendo el mínimo y este sigue siendo el máximo, ¿ya? Se mantiene. Y al momento de analizar es igual, porque vas a ver velas que son bajistas estar más arriba que una vela alcista
o viceversa, velas alcistas que están más abajo que una vela bajista. Entonces, este es el precio máximo, este es el precio mínimo, pero su apertura y su cierre es la que les marca esa diferencia, ¿no? Para que lo recuerdes, vela alcista, ¿no? En tu examen, vela alcista, abre abajo, cierra arriba. Vela bajista, abre arriba, cierra abajo, ¿no? Sencillo. Vela alcista, abre abajo, cierra arriba. Vela bajista, abre arriba, cierra abajo, ¿no? Entonces, si la tendencia es alcista, se inicia de abajo hacia arriba. Si la tendencia es bajista, se inicia de arriba hacia abajo. Entonces, al momento en que tú hagas un análisis, en especial en mensual y en semanal, vas a saber que en este punto ha sido la apertura de esta vela aquí, ¿no? En este otro ha sido su cierre. ¿Listo? Entonces, este vendría a ser el precio de apertura. Y este vendría a ser su precio de cierre. Listo. Pero este sigue siendo un máximo. Ahí justo, a ver, justo en la mecha. Y este, que está bastante cerca, sigue siendo su mínimo. ¿Ya? Entonces, este es el máximo. Y este de acá sigue siendo, a ver, ahora sí, el mínimo. Listo. No. En cambio, en una vela color verde, ¿no? Entonces tenemos igual la misma situación, ¿no? Solo que ya identificaríamos este máximo, este es el precio de cierre, este es el mínimo y este es el precio de apertura. Precio de apertura, precio de cierre, mínimo y el máximo. Entonces, esa es la estructura de las velas japonesas, hermano. ¿Hasta ahí tienes alguna duda o pregunta? Ya, hermano. ¿Ninguna? Hola. Sí, sí, te escucho. ¿No tienes Hola. Vaya. ninguna No, duda? no, no, nada, hermano. Ya, vale. No, Entonces, ninguno, hermano. ya listo. Entonces, A ver, hay ratos donde se te corta, por si acaso, ya, no hay la problema. señal. Ya, sí, debe ser por Debe el ser. clima. El clima. De todas maneras, no, lo voy a tener registrado todo esto que estamos avanzando y lo vas a poder revisar. Entonces, ese es Listo, hermano, gracias. vale, vale. Ese es la estructura que tiene las velas japonesas. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de gráficos que vamos a utilizar. Perfecto, Velas hermano. japonesas. No, son las principales. ¿Ya? Ya más adelante vamos a ver los diferentes patrones que hay, como por ejemplo los bullish engulfing, bearish engulfing, martillos, las velas de decisión, indecisión, reverse tracks, morning star, evening star, etcétera. ¿No? Esas son las principales, pero hay otras más como el dragonfly, el piercing, no sé, las haramis, ¿no? Las velas elefante, como las denominan igual algunas, ¿no? Pero lo más importante de las velas japonesas es que encierran mucha información de alto valor, bastante, ¿no? Como ya lo vamos a ir revisando al momento de realizar el análisis, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a las velas japonesas. El gráfico de líneas
¿ya? Un gráfico de líneas es, aquí tenemos la opción para poder observar el mercado de esa manera. Es así, es más simplificado, ¿ya? Ahora, lo que sucede, y lo vamos a ver aquí como ejemplo en el mismo mercado, ¿no? Es que en un gráfico de líneas se simplifica, ¿ya? O lo que se hace es, se suaviza el movimiento del mercado. Hay algo que lo denominan ruido, y es a todas estas mechas las cuales puedes evitar, ¿no? En un gráfico de velas, y puedes simplificar el movimiento del mercado, pero con un gráfico de líneas, como acá, ¿no? Aquí estas mechas, ¿no? Me van a alterar bastante el análisis, y lo que crean en el mismo inversionista, en el analista técnico, es incertidumbre, ¿ya? Entonces, con estas mechas tan grandes, tú no sabes si el mercado va a subir o va a bajar, si es preferible esperar, o qué hacer o no hacer nada, o no lo sé, ¿no? Te crea justamente eso. Hola, hermano, ¿me escuchas bien? Hola, bro. Hola, hola, hermano. Hola, hermano, se ha La cortado, señal, ¿no? ¿no? Sí, están cayendo truenos, no Sí, sé. sí, Bueno, hermano. No vamos te a preocupes. aprovechar. De todas maneras, como te dijo, que te decía, estoy realizando un registro, ¿no? Entonces, vamos a tener data de todo esto. Ya te seguiré compartiendo pantalla. ¿Me has escuchado lo último? Cuando ya estaba por eliminar este indicador, ¿o hasta dónde me has logrado escuchar? No, te he escuchado todo, solo el último nomás. Ah, ya, súper. Justo Entonces, cuando has hablado, hace segundos, nada más se ha cortado. ya, vale, perdón. Entonces, voy a eliminar esto, ya. Eso es lo que estaba realizando. Ya está, eliminado, ¿no? Entonces, esas son las medias móviles, pero para no inmiscuirnos en ese tema, prefiero eliminarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que crea a veces el tema de analizar con gráfico de velas japonesas, ¿ya? Estas mechas son lo que puede llegar también a representar ese ruido que se le denomina, ¿no? Ya cuando veamos la estrategia completa, vamos a observar qué funciones también cumplen las mechas hacia abajo, las mechas que están arriba, los patrones que se pueden detectar, etcétera, ¿no? Pero para obviar o para eliminar estas cosas del gráfico, es por eso que si en el caso de las velas japonesas no nos crea o bueno, no nos brinda esa oportunidad de ingreso al mercado, podemos optar por el gráfico de líneas, el cual simplifica más o bueno, no lo simplifica. Lo que hace es brindarnos una mayor probabilidad de entrada al mercado, o de sencillamente esperar a que se configure según nuestro plan de trade. Ya, entonces, un gráfico de línea lo que te va a indicar es el inicio de una tendencia y el final de esa misma tendencia. Ya, entonces, este viene a ser inicio de tendencia, ¿sí? Y este es el final de una tendencia, ¿ya? También lo que nos indica es el máximo y el mínimo, ¿ya? De igual manera nos indica la apertura y el cierre, solo que en este caso se da de la siguiente manera. A ver, ya. Este punto, este precio viene a ser la apertura, ¿no? De inmediato aquí
este otro punto viene a ser el cierre. ¿Ya? Entonces, esta es la apertura. Y este es el cierre. Así, nada más. No, sencillo. Entonces, ahí es donde hemos visto que el precio ha tenido su apertura y aquí ha sido su cierre. Por eso es que, por ejemplo, en las noticias simplemente nos dicen que el mercado ha bajado o ha subido. Entonces, cuando vemos esto, nos da a entender que está bajando, y cuando vemos esto, este recorrido, no, nos da a entender que el mercado ha subido, ¿no? Y ellos lo resaltan así, con una gráfica de líneas. Es más entendible, ¿no? Es raro que algún noticiero te muestre este tipo de gráficas, ¿no? Entonces, para simplificar la vista, es esto lo que te muestra. Y lo que te decía, al momento de realizarse la apertura, aquí se forma el cierre. Pero este cierre pasa a ser también la misma apertura, ¿ya? Pasa a ser la misma apertura y este pasaría a ser el cierre, ya, nuevamente. Ahora, este cierre aquí nuevamente se convierte en apertura, ¿ya? Y aquí estaría el cierre, ¿ya? Entonces, el mercado se mueve por ciclos. Por ejemplo, este movimiento de acá no lo puedo determinar como un cierre. ¿Por qué? Porque viene acá, se mueve de esta manera y sigue bajando. Se mueve de esta manera y sigue bajando. En cambio aquí ya te demuestra un claro cambio de tendencia. Tiene que ser evidente. No puede ser algo como esto. Aquí no puedo poner, este es el cierre, esta es la apertura, este otra vez es el cierre, nuevamente es apertura, cierre y así no. Tiene que ser claro el movimiento y el cambio de tendencia que hay, ¿no? Entonces, este viene a ser el cierre y en este caso, este punto de acá vendría a ser la nueva apertura. Nuevamente, este viene a ser aquí el cierre, pero pasa este mismo punto a ser la apertura, ¿no? Y este punto viene a ser el nuevo cierre. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, una vez que cierra, de inmediato se abre, el mercado sube, cierra, nuevamente se abre, el mercado cae, cierra, nuevamente se abre, el mercado sube, y así sucesivamente, ¿no? Pero la tendencia como tal, donde inicia y donde finaliza, es desde este punto hasta este otro, ¿no? Entonces, este ya es un ciclo de mercado, en este caso, bajista. Termina aquí, ¿no? En toda esta zona terminó e inicia un nuevo ciclo alcista que termina aquí. Aquí hay una breve acumulación, ¿no? Y luego nuevamente inicia el ciclo bajista de aquí hasta, bueno, la actualidad. Entonces, en este punto como tal, el mercado se sigue desarrollando. Yo no puedo decir, el mercado aquí ya ha realizado un cierre, a menos que esté operando en temporalidades más pequeñas, por ejemplo, en diario, en 4 horas, en H1, en 1 hora, ¿no? Ahí recién sí puedo decir que hay un cierre de mercado, porque obviamente ya va a ser fin de semana, entonces los mercados cierran, excepto el cryptocurrency. Es el único mercado que es 24/7, todos los días, todo el año, todas las horas. Ya, en cambio, las divisas, los índices, las acciones, tienen sus horarios, ¿ya? Pero en este caso, todavía la tendencia no ha sido definida, ¿ya? También hay sesiones, entonces puede haber apertura y cierre de una sesión.
Las sesiones clásicas que existen en el mercado son las de Nueva York, las de Londres y la sesión asiática también, ¿ya? Entonces, hasta aquí, hermano, ¿tienes alguna duda o pregunta respecto al gráfico de líneas? Ninguno, hermano, está bien, todo correcto. Ya, súper. Entonces, así es como podemos identificar, ¿no? Un gráfico de líneas y también así es como se puede identificar un gráfico de velas, ¿no? Aquí nos da mayor información en cuanto a máximos, apertura, cierre y mínimos, ¿no? Y en el gráfico de líneas nos da dos detalles importantes nada más. Donde abre y donde cierra. Y donde ha cerrado, nuevamente abre al momento en que se produce un claro cambio de tendencia y donde cierra. ¿Listo? La apertura se vuelve cierre y el cierre también se vuelve una apertura. ¿Ya? Entonces, todo eso nos sirve en primera instancia para saber manejar las líneas de tendencia, ¿ya? Ya más adelante vamos a ver, como te mencionaba, ¿no? Las velas japonesas, las distintas que hay. Y el gráfico de líneas no es tan así, ¿no? O sea, lo simplifica todo. Incluso el gráfico de líneas, la ventaja que te ofrece es crear una mayor probabilidad de salir con ganancias o con pérdidas. O sea, te aseguras más que todo el recorrido de una tendencia alcista o bajista. Eso es lo que más nos interesa, asegurar ganancias, ¿no? Entonces, si uno quiere salir justo aquí, ¿no? Volver a ingresar y salir aquí es casi imposible. En cambio, en un gráfico de líneas, sí te da un marco de ventaja o un marco de ventana de oportunidades para salir en esta zona, realizar nuevamente un ingreso, salir en esta zona, realizar nuevamente un ingreso y así sucesivamente, ¿no? Salir aquí, volver a entrar, salir aquí, volver a ingresar y así sucesivamente. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Tan solo necesitamos acoplar más herramientas técnicas a nuestro análisis, ¿no? Pero con lo primordial y con lo primero que vamos a iniciar son con estos gráficos de velas japonesas y de líneas, y a estos gráficos le vamos a aplicar las líneas de tendencia, ¿ya? Ahora sí vamos a pasar a la gráfica. ¿Lo tienes todo ya anotado o hay algo que quieres que repita? Porque lo voy a borrar. No, hermano, ya le he sacado también la screen. Allá va. Entonces lo voy a borrar todo. Ya está. Está lloviendo fuerte. Ya. Entonces vamos a iniciar primero con el gráfico de líneas. Perdón, de velas. Ya, velas japonesas. Siempre vas a iniciar en mensual. El gráfico mensual es el que mayor información nos brinda. Y lo primero que se hace en gráfico mensual es buscar tendencia. En este caso, la última tendencia que se haya realizado o la que se haya claramente definido, ¿ya? Para esto, lo que nos interesa más que todo es ver a ojo, ¿no? A grandes rasgos, como se dice, a ojo de buen cubero. Entonces, ver así a grandes rasgos, donde hay aquí una tendencia. Por ejemplo, podemos identificar una por aquí, rompe acá, este ciclo finalizó. Luego hay otra tendencia aquí, tendencia la cual ha tenido un ciclo bajista, ciclo alcista, ciclo bajista, ¿no? Y finaliza aquí. Nuevamente de acá, acá se desarrolla otra tendencia, ¿no? Y finaliza por acá. O podríamos también considerar este mínimo e indicar esto, ¿no? Donde tenemos un impulso, un retroceso y un nuevo impulso, ¿no? Y la tendencia finalizaría por aquí, ¿ya? Pero esto es a grandes rasgos. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Aquí, por ejemplo, tendencia como tal no hay, ¿ya? En toda esta zona.
en toda esta zona, no hay tendencia. Aquí hay una, pero es pequeña. ¿Ya? De todas maneras, eh, está fuerte la lluvia. De todas maneras, como veíamos en los conceptos básicos, aquí tenemos un dip, ¿no? Ya no es eso tendencia, esto es un dip, es una caída vertical y rápida del mercado. Aquí tenemos un rally, que es una alza vertical y rápida del mercado. Nuevamente otro dip, ¿no? Aquí hay un pequeño rally. Y así podemos identificar la estructura misma del mercado, cómo se ha desarrollado, qué es lo que ha hecho, qué oportunidades nos ha brindado, etcétera, ¿no? Entonces aquí tendencia no hay, solo hay deep rally, deep rally, deep rally. Aquí en cambio sí hay tendencia, ¿no? En esta zona que estábamos indicando. ¿Por qué? Porque podríamos fácilmente trazar una línea de tendencia y ver cómo el mercado ha tenido oscilaciones alcistas, bajistas, alcistas. Finalmente aquí rompe la tendencia y nuevamente aquí elimina la tendencia como tal y produce un dip, porque aquí no podríamos hablar de una tendencia bajista, ¿no? No hay eso. Al menos en mensual no se ve claramente. ¿Ya? Lo mismo pasa en esta zona. Al menos en mensual, no, aquí no existe una tendencia. Lo que aquí existe es una acumulación, ¿ya? Entonces, recordando también, la acumulación hace referencia a acumular, como su nombre lo dice, tanto órdenes de compradores como de vendedores, ¿no? Entonces, se acumulan las órdenes de compra y de venta. Aquí, en cambio, sí hay tendencia, ¿no? Y se logra identificar aquí. Y aquí con mayor razón. Perdón, esto es lo que me hace recuerdo, bueno, al momento en que yo he iniciado en este negocio, donde yo esperaba unas bajas en el euro dólar. Me basaba en las medias móviles y cuando vi que aquí se estaba acumulando el mercado, dije, esto va a caer y va a caer fuerte y va a caer por un largo tiempo. No sé, al principio te genera esa intuición, llamémoslo así, ¿no? Y te lleva a tener esas conclusiones, ¿no? O esa perspectiva del mercado. Entonces, esto fue una tendencia bajista. Pero da la casualidad que, bueno, aquí inició la pandemia justo en esta vela. Es lo que podría representar el confinamiento a nivel mundial, ¿no? Y aquí se produce una alza del mercado. Hasta aquí al menos podríamos sí haberlo calificado como un rally, pero realiza un ciclo y nos forma una tendencia, ¿ya? Entonces, para repasar también el tema de las tendencias, siempre vamos a observar el inicio de una tendencia, en este caso bajista, representada por un primer impulso, un retroceso, impulso, nuevamente retroceso y un tercer impulso y un retroceso, ¿no? Y bueno, ya en estas zonas se forman otras formas o otros comportamientos del mercado que los vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero esto es lo primordial, lo que tienes que saber detectar, ¿no? Tendencias. Este es un ejemplo de una tendencia, en este caso, pues vendría a ser una tendencia bajista, ¿ya? En cambio, una tendencia alcista, todo lo contrario, ¿no? Viene de esta manera, el precio sube, retrocede, impulso, nuevamente retroceso y finalmente otro impulso, ¿no? Y aquí ya finaliza. Por lo regular, el mercado siempre va a tener esos tres ciclos. El primero, que vendría a ser acá. Este sería el segundo, ¿no? Y finalmente este vendría a ser el tercero, ¿ya? Si tiene dos, igual es válido, como acá.
Tiene un primer impulso, retroceso, impulso, y aquí ya finaliza, ¿no? Igual es válido. Entonces, por lo regular, este primer impulso, o también conocido como primer nivel, ya es rápido. En sí, los tres son impulsos, pero se los puede segmentar como niveles también. Ya, entonces, estos son los niveles. Lo mismo para la tendencia bajista, ¿no? Siguen siendo niveles. Y en cambio, pueden también denominarse primer impulso, ¿no? Porque el mercado sube con fuerza o baja con fuerza. Este sería el segundo impulso. Y este vendría a ser el tercer impulso. ¿Ya? Y estas líneas que acá no los marqué, vienen a ser igual todas, retrocesos, retrocesos, ¿ya? Retrocesos. Entonces, el mercado finaliza acá, hace, no sé, algún comportamiento, entonces toma un primer impulso bajista como un coche, retrocede, toma un respiro, nuevamente se impulsa, retrocede, ¿no? Acumula órdenes y nuevamente se impulsa, ¿no? Y sucede todo el tiempo en los mercados. Entonces, este primer impulso y este tercer impulso, o de igual manera denominados niveles, entre el primero y el tercero, por lo regular, son más rápidos que el segundo o el que se encuentra en medio, ¿ya? Son rápidos. Si te das cuenta, en este caso más práctico del mercado, ¿no? En la gráfica como tal, este impulso ha sido rápido, ¿no? Entonces, por teoría, este es su retroceso, se ve mejor en un gráfico de líneas, este es el impulso. Retroceso, este habría sido el segundo impulso, o lo es, pero retrocedió y terminó ingresando en un rango o acumulación, ¿no? Luego ya hace una formación de mercado y el precio empieza a caer, ¿no? Y este es el que vendría a ser el primer impulso también en este nuevo ciclo del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué estaríamos esperando? Un retroceso, ¿no? Que haga algo así y que luego nuevamente se impulse si así el mercado es que se configura, ¿no? Lo que yo tengo analizado para euro dólar a mediano o largo plazo es que el euro suba y que el dólar baje, ¿ya? Pero ya con esta nueva perspectiva del mercado, ¿no? Simplemente hay que adaptarse a lo que la gráfica te muestra, ¿no? Lo mismo pasa aquí, ¿no? Entonces, en la teoría se ve bonito, ¿no? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Puede llegar a formarse esto en cualquier temporalidad, sí, pero en la práctica ya esto cambia, ¿no? Y aquí hay otro ejemplo. Entonces, este es un primer impulso, retroceso. Impulso, retroceso, un último impulso y aquí ya finalizó esa tendencia. Lo mismo se puede observar aquí, ¿no? Para esta tendencia bajista. Este es el primer impulso, retroceso. Impulso, retroceso, impulso y la tendencia ya finaliza aquí, ¿no? Con el comportamiento de mercado, ¿no? Típico, aquí hay un hit shoulders y luego nuevamente empieza la tendencia aquí. Ahora aquí ya no queda muy claro en gráfico de líneas al menos dónde está el impulso y dónde está el retroceso, ¿no? Bueno, básicamente está aquí el primer impulso, segundo impulso, retroceso, tercer impulso, ¿no? Gráfico de velas se debe ver mejor, ¿no? Pero podríamos denominar o determinar que este es un primer nivel y este es un segundo nivel, nada más, ¿no? Entonces, este es otro detalle que se me estaba olvidando, ¿no? Y es que lo que pasa es que dentro de estos impulsos también hay micro impulsos,
Ya, entonces, dentro de este nivel entero como tal, hay también microniveles, ¿no? Entonces hay un primer impulso, retroceso, segundo impulso, retroceso, tercer impulso, retroceso. Y aquí también hay microniveles, ¿ya? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Así es que se segmenta. Entonces vamos a ir siempre de grande a pequeño, ¿no? Porque obviamente en mensual, todo lo que estamos observando, por ejemplo, en este caso del mercado, ya tan solo en este donde está remarcado el rectángulo celeste, no hemos logrado identificar dos impulsos y un retroceso. Entonces, estos impulsos también tienen sus microniveles. Solamente basta con irnos a temporalidades más pequeñas como semanal. Y aquí está, ¿no? Entonces, este impulso, aquí lo que tiene son dos niveles. Aquí está. Primer nivel, segundo nivel, ¿no? Si nos vamos a diario, vamos a observar con mayor detalle, no, aquí, que ya no se trata de un primer y un segundo nivel. Aquí también existe, no, un primer nivel, retroceso, segundo nivel, retroceso. Entonces, mucho depende de la temporalidad en que tú estés revisando, bajar a temporalidades más pequeñas y que veas con mayor detalle qué es lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Entonces, lo mismo acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un primer nivel, sus microniveles, retroceso, segundo nivel y sus microniveles, ¿ya? En la práctica, el mercado no siempre va a ser bonito como te lo muestra la teoría. Simplemente hay que saber adaptarse. Y a medida que practicas y que, bueno, estudias más sobre el mercado, ¿no? Tu ojo se entrena y te da más oportunidades de saber y de detectar a tiempo, ¿no? Qué es lo que está haciendo el mercado. Entonces tú te adaptas, aplicas tu estrategia y puedes entrar en una compra o en una venta en el momento adecuado. Entonces, eso en cuanto a las tendencias. ¿Tienes alguna duda o pregunta hasta ahí, hermano? Para que lo borre. ¿Me escuchas bien, bro? Te escucho bien, hermano. ¿Tienes alguna duda o pregunta? No, hermano, ninguna. Ya, vale. Interesante esa parte de acá, ¿no? Al momento de analizar Los si, impulsos y todo eso, sí. si impulso y retroceso, eso se ve en cualquier mercado, ya sea acciones, índices, ¿no? Lo que pasa, Y usualmente pasa esto en todo, en la mayoría. sí, en la mayoría, pero lo que sí hay que saber identificar y diferenciar es cuando se está produciendo un rally y no una tendencia, ¿no? Porque por ejemplo, si solo analizábamos aquí en ese instante, entonces habríamos considerado esto un rally, nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que sí hay que saber diferenciar, o como en este caso un dip, ¿no? Y este es el mercado de Forex, ¿no? Esta es una divisa. Si vamos al cryptocurrency, por ejemplo, para este gráfico que es de Bitcoin, ¿no? Aquí no hay una tendencia. Aquí lo que hay es prácticamente un movimiento vertical y rápido, pero brutal, ¿no? Algo que pocas veces se ve. Y aquí tenemos un dip también, y aquí nuevamente otro rally, ¿no? Aunque bueno, aquí ya está pasando de ser un rally a formar una tendencia como tal, ¿no? Entonces está creando aquí sus ciclos. Este vendría a ser el impulso, ¿no? Retroceso, impulso, retroceso. Si aquí encuentra soporte, entonces nuevamente se va a impulsar
va a marcar nuevos máximos históricos y la teoría nos indicaría que estaría realizando un tercer impulso. Otra manera de medir, si se puede decir así, ¿no? El término es utilizando justamente una línea de tendencia. Puedes agarrar este precio que vendría a ser de apertura hasta este precio de cierre, ¿no? Del primer impulso y del retroceso lo mismo, su precio de apertura y su precio de cierre. Lo que vamos a hacer es duplicar esto y nos brinda una probabilidad de hasta dónde es posible que el mercado en este caso suba. Y tenemos aquí, ¿no? Un recorrido similar al primer impulso, ¿no? Y un retroceso que se está desarrollando de igual manera similar a este retroceso que ya ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si la teoría dice que una tendencia tiene 3 impulsos y 2 retrocesos, ¿no? Entonces aquí nos falta un tercer impulso que nos llevaría hasta un precio aproximado al cual el Bitcoin podría llegar a subir, ¿no? Que bueno, aquí no nos permite subir más, no sé, pero sí, aquí está, sí es una alta probabilidad de que esto es lo que pueda suceder a futuro, ¿no? Es una probabilidad, es una proyección que nosotros estamos determinando y de darse por concreta, podríamos deducir que básicamente el Bitcoin llegaría a cotizar hasta los 78.600 dólares aproximadamente, ¿no? No sé, aquí está. Sí, unos 78.600, 78.700 dólares, ¿no? Entonces, para eso también nos sirve el conocimiento teórico de las tendencias y de su formación, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí no, aquí tendencia como tal, se rompió por acá la tendencia, ¿no? Nos estaba marcando aquí impulso, acumulación, ¿no? O podríamos tomarlo en cuenta como un retroceso. Nuevamente el impulso, retroceso y ya aquí subió. Y aquí ya estaba haciendo, o bueno, ya estaba concretando por acá un tercer nivel. Seguro algunos que, bueno, manejan bastante la teoría dijeron, ya venderemos aquí, pero han visto que esto seguía subiendo y subiendo y rompió eso, ¿no? Por eso es que tenemos que basarnos en probabilidades. No podemos tener 100% la certeza de que esto va a pasar sí o sí. No, no hay tal. No, si alguien te dice que está 100% seguro de que el precio o el mercado va a ser esto o aquello, simplemente no le hagas caso. A lo que tienes que hacer caso es a tu plan de trading, nada más, ¿no? Porque si tú tomas la opinión de alguien más sin conocer cuál es su marco temporal y su marco mental que le espera, ya sea a mediano o largo plazo, puede alterar tus inversiones, ¿no? Lo mismo estaba pasando por acá. Si bien esto no es una tendencia, aquí es donde se estaba empezando a desarrollar, ¿no? Entonces, teníamos un primer impulso, su correspondiente retroceso, y aquí hay otro impulso, ¿no? Incluso es un poco más grande que el anterior. El retroceso es casi similar, ¿no? Y el último impulso, que igual es aproximado al segundo que estaba realizando. Entonces, muchos seguro esperaban un retroceso hasta aquí, por lo menos en aquel entonces. Cayó un poco más, forma un bear trap. Estas resistencias se vuelven soporte y el precio no hace más que subir y subir, ¿no? Y pasa de cotizar en este máximo 1.200 dólares hasta marcar un nuevo pico en los 2.840 dólares, ¿no? Y siguió subiendo. Entonces ahí es donde tú ya tienes que saber adaptarte al mercado. No, no tienes por qué estar simplemente a la espera de que qué es lo que vaya a hacer, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que vayamos observando cada una de las herramientas técnicas que utilizamos, vamos a también lograr nosotros poder
adaptarnos a lo que hace el mercado y sacar provecho de eso. ¿Ya, hermano? Entonces, esto es el mercado de las criptos, y aquí hay un pequeño ejemplo de lo que podría ser Bitcoin a mediano plazo, ¿no? Si rompe este punto en el cual se encuentra actualmente, ¿no? Y no llega a formar el impulso que nosotros esperamos, pues no hay ningún problema. Hay otra forma de analizar aquí, ¿no? Y hay otro ciclo que también se está formando, ¿ya? Y eso también lo vamos a poder determinar con las líneas de tendencia, ¿no? Pero por el momento, para la identificación de tendencias y de rallies, estos son los ejemplos que nos brindan los diferentes mercados, ¿no? En este caso, ya estamos observando el Nasdaq, ¿sí? Entonces, este es un índice, esto no es una divisa, este es el mercado de los índices, ¿no? La bolsa como tal, el Nasdaq 100, ¿no? La empresa, o perdón, el índice que envuelve a las 100 empresas tecnológicas más importantes de los Estados Unidos. Entonces, aquí, de igual manera, lo que podemos observar es que si bien aquí se estaba desarrollando la formación de un primer impulso, ¿no? Un retroceso, y bueno, así sucesivamente. A ver, vamos a borrar esto, ¿no? Y así sucesivamente se iba realizando la formación, ¿no? De un ciclo de mercado donde nos mostraba un segundo impulso posible, ¿no? Otro retroceso. Todo esto cambia a medida que pasa el tiempo, entonces esto ya no se puede definir o determinar como una tendencia. Esto ya está realizando un movimiento, al menos en gráfico mensual, vertical y rápido. Aquí ya no hay tendencia. Lo que aquí estamos viendo, no, es un rally. Entonces, aquí tendencia como tal ya no existe, ¿no? Si vemos, no cumple los ciclos, simplemente el mercado sube, sube y sube, y no para de subir. En cambio, a diferencia de esto, lo que sucedía por el año 2008, ¿no? Acá era que sí, bien, la teoría se estaba cumpliendo, entonces tenemos un primer impulso, su respectivo retroceso, un segundo impulso, sí, retroceso, bastante similar al anterior, vamos a dejarlo ahí, y un tercer impulso, ¿no? Entonces aquí, si observas, el sentimiento del mercado está en esa decisión justamente, si aquí nuevamente caer, ¿no? De esta manera, o continuar alcistas. Entonces, rompe la tendencia como tal que aquí se estaba formando de un primer, segundo y tercer nivel, y el mercado sigue subiendo. Entonces, aquí es donde ya nosotros deberíamos de haber nuevamente replanteado nuestro análisis técnico y determinar si entramos en ventas o si empezamos a comprar o si simplemente no hacemos nada, ¿no? Para eso una clara señal de cambio de tendencia es que rompa los máximos que ha formado, tanto este de acá como este otro de acá, ¿no? Rompió estos dos precios, hace una última vela bajista justo acá, y el mercado simplemente no para de subir, ¿no? Estamos hablando por el año 2013 hasta el año 2015. Y bueno, de ahí en adelante aquí igual tiene una pequeña corrección. De seguro muchos decían, no, entonces esta tendencia aquí o este comportamiento del mercado ya está finalizando. Aquí estamos viendo un comportamiento de acumulación, bastante indecisión, incertidumbre en los inversionistas, y algunos deciden vender, pero lastimosamente se equivocan y el mercado sigue subiendo. Entonces, eso es lo que hay que hacer, hay que saber adaptarnos a lo que el mercado nos muestra con el pasar del tiempo, ¿ya? Entonces, eso como ejemplo, ¿no? Hemos visto las tendencias o rallies que se pueden formar tanto en índices, en el cryptocurrency
y con más evidencia en el Forex, ¿no? En las divisas. Así es, hermano. ¿Hasta ahí tienes alguna duda o pregunta? ¿O quedó claro con esos ejemplos? Hola, hermano, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas, hermano? ¿O te has desconectado? Creo que te has desconectado. No sé si me escuchas. Tal vez tu micrófono está apagado. Hola, ¿me escuchas, hermano? Bueno, voy a continuar. Tal vez es tu conexión, no sé. Eso en cuanto al comportamiento que podemos observar en otros mercados, ¿no? Ahora vamos a entrar de lleno al uso de las líneas de tendencia, ¿no? Voy a borrar todo esto. Y para aplicar las líneas de tendencia, más que todo lo que nos interesa observar son la serie de máximos o mínimos que se han ido formando, en este caso en temporalidad mensual, ¿no? Los máximos y mínimos que se han ido formando en los últimos años, ¿no? De acuerdo a todo este escenario, lo que podemos detectar es este primer máximo de acá. Voy a cambiar el color y el grosor, ¿ya? Este otro de acá, ¿no? Entonces, presionamos Shift, si no me equivoco, así se llama, o pausa, como aquí menciona mi teclado, está de la tecla Enter, la tecla de ahí abajo, ¿no? Y sin soltar, no, podemos realizar una línea de tendencias y que ésta tenga mayor variación, ¿no? Y ahí es donde lo dejamos. Entonces, esencialmente necesitamos dos puntos. En el caso del euro dólar, son estos dos máximos como mínimo para detener la determinada, bueno, una mayor probabilidad de una línea de tendencia que nos vaya a funcionar a mediano y largo plazo. Después podemos, bueno, para duplicar así una línea de tendencia o cualquier otro objeto o instrumento que ustedes vayan a realizar al momento de su análisis, presionan control, primero le dan doble clic a la línea de tendencia en este caso. Presionan la tecla control y sin soltar la tecla le dan clic nuevamente a la línea de tendencia y esta se va a duplicar. ¿Listo? Y de igual manera buscamos dos máximos que se unan, ¿no? O al menos que tengan cierta sincronización en el mismo gráfico. Y en este caso he logrado detectar dos que están, uno aquí y otro aquí, ¿no? Entonces, el precio lo que hace, o el mercado justamente lo que hace es eso. Existe una armonía, existe un cierto respeto por el inversionista que el mismo mercado lo refleja en el momento en que uno realiza un análisis. Cuando nosotros realizamos este tipo de líneas de tendencia, estamos refiriendo a dos aspectos muy importantes. Una línea de tendencia que marca unos máximos históricos, ¿no? En este caso externos, y unos máximos, ¿no? Internos. Entonces, esta es una línea de tendencia externa y esta es una línea de tendencia interna, la cual para diferenciarla la una de la otra, no, lo voy a, le estoy aumentando el grosor a la línea de tendencia interna. Ya.
Entonces, le voy a dar acercamiento, ¿no? Y puedo observar muy bien que hay una cierta armonía en el mercado, donde puedo observar que la unión de estos máximos, ¿no? Vendrían a representar una resistencia dinámica, porque aquí, si observamos, cuando el mercado llega a tocar nuevamente estos puntos de la línea de tendencia, crea un soporte, ¿no? En el cual el mercado reacciona, en gráfico de línea se ve mejor, reacciona y sube. Tiene un rango y, bueno, vuelve a caer. Aquí lo que hace es una formación de un doble techo, ¿no? Y estas formaciones son muy potentes, al menos en gráfico mensual, semanal y diario, ¿no? Entonces, eso es lo que nos brinda por el momento euro-dólar y es así como podemos utilizar estas líneas de tendencia, ¿ya? Lo mismo podemos realizar para, en este caso, simplemente analizar este punto en específico que nos ha dejado el mercado, ¿no? Pero en gráfico mensual, la verdad es que no me gusta mucho lo que ha formado esta vela de indecisión. Entonces voy a optar por pasar a otra temporalidad, que es semanal, ¿no? En la cual voy a unir los últimos mínimos que se han ido formando, ¿no? Con la finalidad de, justamente, si observan, ¿no? La misma línea automáticamente se va hacia el mínimo que nosotros esperamos, ¿no? Y bueno, cambiamos el grosor, presionamos Shift y listo. Aquí tenemos una línea de tendencia que en este caso nos está sirviendo para identificar los últimos mínimos que se han formado entre, bueno, cercano al 25 de diciembre de 2016 y el 19 de junio del año 2020, ¿no? Me voy a alejar un poco más. Y bueno, ya finalicé esta línea de tendencia y una recomendación es que siempre se haga con una proyección a largo mediano plazo, ¿no? O sea, que no se quede exactamente donde se está formando la vela ahora, sino que siempre se vayan un poco más de ese lapso de tiempo. Tienen que siempre tener esa proyección a mediano o largo plazo. Puedo, bueno, para que se vea más estético, unir estas dos líneas de tendencia que ya tenía definidas anteriormente, ¿no? Y dejar esta por aquí. Ahí está bien, ¿no? Entonces ahí quedó. Lo mismo, como en el anterior caso, lo que voy a hacer es duplicar esta línea de tendencia y buscar otros dos puntos de conexión, los cuales me den una mayor probabilidad en mi trade. Y justamente ya los tengo acá. Uno está aquí y el otro está aquí, ¿no? Entonces puedo priorizar con mayor precisión esos dos mínimos, ¿no? Este de acá y este de acá. Entonces le doy clic derecho y de igual manera una línea de tendencia un poco más gruesa, ¿no? Ya está. Entonces ahí lo dejo. Listo. ¿El objetivo cuál es? Pues por teoría básica, ¿no? Todo soporte se vuelve resistencia. Este vendría a ser un soporte dinámico, o perdón, una resistencia dinámica. Y este vendría a ser el área en el cual el mercado debería de encontrar soporte, ¿no? Bueno, ya que lo ha roto, entonces lo más probable es que su recorrido siga siendo bajista y llegue a tocar a esta línea de tendencia, ¿no? Entonces, básicamente se utiliza para eso. De igual manera, se puede realizar una proyección, por ejemplo, entre estos dos máximos que se ha formado aquí, ¿no? Una vez se han finalizado, puedo también detectar esta secuencia de estos dos mínimos, este de acá, ¿no? De esa vela japonesa y este mínimo de esta otra. Y listo, aquí tenemos unas líneas que nos indican, ¿no? Un claro comportamiento del mercado.
Puedo duplicarlo de igual manera. Y si observamos la armonía en el mercado es bastante interesante, ¿no? Porque toca en este mínimo y toca también en entre estos dos mínimos esta línea de tendencia, ¿no? Listo, lo dejamos ahí. Lo mismo para estos máximos. Y aquí es donde encontramos que toca una y dos veces también, ¿no? Entonces, para mayor precisión, dejamos esta línea de tendencia y también la volvemos más gruesa, ¿no? Y realizamos esto. Ya, con esta línea de tendencia, lo que estamos pretendiendo hacer es medir el recorrido, en este caso, de pips que ha habido de entre este punto o de este precio hasta este otro, ¿no? Que son un total de 482 aproximadamente. Y es así como se realiza una proyección. Entonces, lo que nosotros esperamos en este periodo de tiempo, no, a mediano y largo plazo, lo que esperábamos es que una vez rompa la línea de tendencia a la baja, su recorrido sea aproximadamente hasta este precio. Y es lo que justamente el eurodólar ha realizado, siendo un recorrido de igual manera cercano a los 482 pips, ¿no? Rompió esta prohibición que nosotros teníamos. Incluso si somos bastante observadores, podemos ver que hay una distancia que se realiza entre estos mínimos que hemos encontrado de las velas japonesas, no siendo los soportes encontrados en temporalidad mensual, que se va justamente hacia las resistencias dinámicas o los máximos detectados en temporalidad mensual, ¿no? Que están representados por la unión de este, y de este último máximo aquí, ¿no? El mercado llega, finalmente rompe esto, nos vamos a semanal y podemos determinar que esto puede o tiene la posibilidad de todavía continuar bajista, ¿no? Se hace un análisis mucho más intensivo en gráfico diario, pero por el momento en gráfico semanal y mensual son nuestros objetivos. Lo mismo ha pasado en el caso de Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Donde en el gráfico, o perdón, en la temporalidad semanal, aquí ya tengo un análisis previo, ¿no? Podemos observar que en semanal, por ejemplo, aquí está la unión de estos máximos de bueno, de estos dos en esencial, ¿no? Una vez que ha sido roto por estas velas, aquí hay mucha indecisión, pero finalmente el mercado rompe. Pasa el tiempo, ¿no? Y bueno, aquí nos da una amplia probabilidad del recorrido alcista, ya que ha roto las resistencias y al romper las resistencias o los máximos que tenemos aquí unidos por esta línea de tendencia, podemos realizar una proyección similar a esta, ¿no? Y lo que esperamos a mediano y largo plazo, una vez que vemos roto a la línea de tendencia, es que el mercado puede llegar hasta estos precios, ¿no? Donde marcaba los $20,000. Era justamente lo que estaba haciendo. Tenemos aquí una vela de retroceso, ¿no? O una vela bajista, pero pasa el tiempo y sencillamente con otra vela bajista ya nos indica, ¿no? Que bueno, esto lo más probable es que pueda romper a la alza con mucha más fuerza, ¿no? Entonces tiene aquí una vela de poder, ¿no? Una vela verde y el precio empieza a subir. Ahí es donde empieza a marcar Bitcoin máximos históricos, ¿no? Y sube a los 30,000 y hasta los 40,000. Lo mismo si nosotros marcábamos una proyección, nos marcaba hasta los 30,000, el mismo recorrido alcista, y una vez roto los 30,000, nos marcaba también hasta los 40,000, ¿no? Y en nuestro canal está esto registrado. Si ustedes lo revisan, Bitcoin, ¿no? Lo más probable en nuestro análisis era que llegue hasta los 40,000, ¿no? Finalmente termina llegando hasta los 60,000. Entonces, para eso es para que sirve las líneas de tendencia. Es un análisis que parecerá muy sencillo, pero tiene sus frutos, rinde sus beneficios. Lo mismo pasó con el Nasdaq, ¿no? Aquí tenemos una directriz alcista bastante clara en la unión de estos mínimos, ¿no? Este de acá
con este de acá. Ya, ahí vamos a dejarlo como ejemplo. ¿No? Entonces, esta es la directriz alcista, la cual sigue respetando la mayoría de los índices. Si unimos este mínimo con este otro, por ejemplo, también sigue siendo respetado. Este es igual un análisis válido para las líneas de tendencia, ¿no? Lo que estamos observando es igual a esta secuencia de mínimos, los cuales siguen siendo respetados a mediano y largo plazo. Por ejemplo, acá, uniendo este mínimo con este otro, es que el mercado cuando inicia el confinamiento encuentra apoyo, ¿no? O soporte, justo llega a esta línea de tendencia que nosotros teníamos definido entre este punto y este otro, perdón, llega aquí, no, llega aquí justamente, y el mercado reacciona y continúa su tendencia alcista, ¿no? Entonces es así como se usan las líneas de tendencia, pero aplicado a un gráfico de velas japonesas. Ahora, se hace mucho más simplificado y vamos a actuar o vamos a proceder sobre este mismo análisis que ya tenemos para euro dólar y se hace mucho más simplificado el uso de las líneas de tendencia, pero aplicado a un gráfico de líneas como tal, ¿no? Entonces, aumenta las probabilidades, sí, bastante, ¿no? Porque podemos ver un mercado mucho más simplificado, podemos realizar la unión, en este caso, de estos dos precios o de estos dos máximos que ha realizado. Lo mismo aquí, este mínimo. Este de acá con este de acá. Bueno, y lo he movido estos máximos. Son lo que nos interesaba, ¿no? Aquí. Y esto hasta aquí. Listo. Entonces, igual, la idea es similar o al menos casi la misma, ¿no? Puede ser en lo esencial con este tipo de formación en los mercados, realizar, ¿no? La medición del recorrido desde este precio hasta este punto. Hace rato eran 482 pips. Y aquí nos da un aproximado de 339 pips. Pueden realizar una proyección como esta. Se observa justamente un aproximado, ¿no? Al momento en que rompe esta línea de tendencia, nos marca el precio 1.15747, que es el recorrido más probable que vaya a realizar. Y es justo ahí donde se realiza un pequeño retroceso, ¿no? Se desarrolla un retroceso y en el gráfico de velas vemos que ha sido, ¿no? Una alza, bueno, en gráfico de velas que sí ha sido superior a lo que nos muestra en un gráfico de líneas. No obstante, ya hemos asegurado ganancias, al menos hasta este punto, ¿no? Entonces, son menos los pips que percibiríamos, pero no dejan de ser nada despreciable, ¿no? 300 pips es algo bastante bueno. Entonces, una vez rompe esto, igual podemos hacer una proyección y vean que aquí también nos da esta ventana de oportunidad para continuar vendiendo el mercado, ¿no? En este caso la divisa euro-dólar. Y es justo aquí donde también vemos una reacción en la que el mercado pues está ya prácticamente formando algún patrón de comportamiento de cambio de tendencia, un retroceso o una acumulación, ¿no? Pero esto previamente basándonos en un gráfico de líneas que nos simplifica mucho más las cosas. Y bien, con eso habríamos concluido. ¿Hasta aquí tienes alguna duda o pregunta, hermano? ¿Sí me escuchas? Tal vez ya me escuches mejor. No, creo que, bueno, tal vez tienes problemas con el audio, ¿no? De todas maneras, pueden dejar sus dudas y preguntas en la caja de comentarios, ¿no? Y vamos a tener más videos educativos como este. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.